Era un lunes cuando me enteré de que me habían echado. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo ni para procesarlo. Al principio, pensé que era una broma pesada, pero cuando vi lo que había pasado con mi escritorio, supe que no lo era. Aquel lugar que había sido mi segundo hogar durante tantos años, se había convertido en una pesadilla. Mi nombre es Dolores Jiménez, pero todos me conocen como Doña Lola. Llevo 33 años trabajando en la empresa Tecnologías Milenarias en una oficina del centro de la ciudad de Monterrey. Empecé en 1990, cuando los disquetes aún eran parte de nuestro día a día, cuando el café de la oficina era más viejo que yo y el director general te daba la mano como si en verdad te importara. Tenía 33 años, acababa de divorciarme y estaba decidida a demostrarme a mí misma que podía crear una vida para mi hija y para mí sin depender de nadie. Esa oficina se convirtió en mi segundo hogar. Me quedaba hasta tarde cuando nadie me lo pedía, me enseñaba a usar cada nuevo sistema que llegaba, entrenaba a los becarios que eventualmente llegaron a ser directores. Y nunca pedí más de lo que ganaba. La gente solía decirme, Lola, siempre sabes lo que está pasando, y es que lo sabía. Sabía quién estaba con quién, sabía quién estaba inflando sus reembolsos de viaje, sabía quién lloraba en la sala de descanso y quién escondía licor en su escritorio. Yo era esa persona callada, que nadie se molestaba en esconderle nada porque pensaban que no representaba amenaza alguna. Y quizá no lo era, hasta el día en que me echaron como si fuera el pedido de comida que sobra y se tira. Fue ese lunes. Llegué temprano como siempre, con mi suéter azul y mis zapatos cómodos, con una bandeja de muffins de plátano que había hecho para el personal de recepción. El ascensor apenas se abrió cuando lo vi. Mi escritorio ya no estaba allí. No estaba limpio ni ordenado. Simplemente, había desaparecido. En su lugar, había un kiosco blanco con una interfaz brillante y un cartel grande que decía, Clara, el motor de respuesta automatizado de aprendizaje corporativo. Al principio pensé que era una broma. Tal vez estaban renovando o alguien olvidó mover mis cosas. Caminé por la oficina, pero mis fotos, mi planta, mi portalápices, todo había desaparecido. Fui directamente a la oficina de Francisco Gallegos, el nuevo director general. Era un hombre joven, todo dientes y discursos tecnológicos, el tipo de persona que podría despedir a toda una sección y seguir a tiempo para una entrevista en un podcast sobre innovación. Ni siquiera se sorprendió cuando entré. Señorita Jiménez, dijo con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, supuse que vendría. ¿Dónde está mi escritorio? Pregunté con calma. No necesitaba gritar para que me escuchara. Hemos hecho un giro estratégico, respondió él. Nos estamos moviendo hacia la automatización. La inteligencia artificial puede manejar el soporte al cliente, la programación, la entrada de datos, y la dignidad. Lo interrumpí, y él parpadeó antes de mirarme como si fuera una niña olvidadiza. Ha sido una pieza fundamental aquí, lo reconozco, pero el futuro no espera por sentimientos. ¿Me están despidiendo? Pregunté directamente. Estamos eliminando tu puesto, dijo, pero estábamos felices de ofrecerte un bono de agradecimiento por tu lealtad. Lealtad. Así lo llamó. 33 años de lealtad. No tuve ni un solo reporte negativo en mi expediente. Dirigí esa oficina como un barco, y hasta detecté errores en las facturas que ahorraron cientos de miles. Y ahora, una computadora llamada Clara tenía mi puesto. ¿Quién tomó la decisión? Pregunté. Mónica y yo, respondió sin dudar. El equipo ejecutivo estuvo de acuerdo. Mónica, la verdadera serpiente detrás de todo esto, siempre tan educada, siempre con una sonrisa falsa, siempre dispuesta a echar a alguien bajo el autobús si eso la hacía lucir más inteligente. Recuerdo perfectamente cuando una vez les dijo a unos becarios que los empleados viejos eran como el papel tapiz, familiares pero fácilmente reemplazables. Lo recuerdo porque estaba justo detrás de ella. Francisco se reclinó en su silla como si acabara de hacer algo noble. Vas a estar bien, señorita Jiménez. Las personas como tú siempre encuentran algo. ¿Personas como yo? Pregunté suavemente, sin necesidad de que me aclarara lo que quería decir. Yo era una mujer de 66 años en una empresa tecnológica que no contrataba a nadie mayor de 50 desde hacía más de 10 años. No pensaban que supiera programar, ni pensaban que pelearía,
ni mucho menos que recordaría cada palabra dicha, cada decisión tomada. Recogí mis cosas en silencio, mis fotos, mi taza de café, el cuaderno que siempre llevaba en mi cajón. Lo que Francisco y Mónica no sabían era que dentro de ese cuaderno estaba mi verdadero currículum. Notas, nombres, fechas, cosas que se dijeron al pasar, cosas susurradas en los pasillos, cosas que nunca se suponía que debía escuchar. Salí de ese edificio sin derramar una sola lágrima, pero lo que ellos no sabían era que las personas que siempre nos subestiman, no nos rompemos. Nos doblamos, y cuando volvemos a levantarnos, cortamos profundamente. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno frente a mí. Había estado guardando todo durante años, pero no fue hasta ese momento que me di cuenta de lo que tenía entre las manos. Mientras veía la oscuridad caer sobre la ciudad, supe que lo que me habían hecho no iba a quedar impune. Ellos pensaron que me podían borrar como a un archivo más, pero no sabían lo que había dentro de mi cabeza ni de mi cuaderno. Pasaron 2 días antes de que pudiera leerlo todo. Había olvidado cuánto había escrito a lo largo de los años. Algunas notas eran solo fragmentos, cosas que parecía haber anotado por costumbre, como la vez en 1991 cuando Yasmín, de administración, vino llorando porque el señor Leland le había tocado inapropiadamente. El caso fue investigado y, una semana después, Yasmín desapareció de la oficina. En 1998, Mónica presumió en un ascensor que había filtrado a los empleados mayores, asegurando que eran un lastre para la empresa, que no eran rentables para una marca de tecnología. Yo estaba justo detrás de ella cuando lo dijo, lo escuché todo. Y seguí pasando páginas. En 2016, Francisco estaba borracho en la retirada de la empresa, acorraló a una joven diseñadora en el pasillo. Ella presentó un informe, él la compensó con dinero, y ella desapareció. Mis manos no temblaban, mis ojos no se empañaban. No lloré. Simplemente seguí pasando las páginas, porque sabía lo que tenía entre mis manos. No era un diario. Era una evidencia. Y si pensaban que despedirme era el final de la historia, no habían leído ni el primer capítulo. Seguí leyendo. Mi mente se llenaba de cada uno de los nombres y eventos que había documentado. Cada entrada, cada observación, cada secreto que pensaban que había quedado olvidado. Me sentí como una investigadora, como si todo lo que había hecho durante años al final tuviera un propósito. No estaba loca. No estaba siendo paranoica. Solo estaba documentando la verdad. Decidí que era hora de hacer algo al respecto. Esa misma noche, me levanté y llamé a mi amiga Harriet Bond. Harriet había sido jefa de recursos humanos durante 12 años, hasta que Mónica la acosó hasta que se retiró anticipadamente. No solo era mi amiga más cercana, sino también la única persona en la que podía confiar para recordar todo lo que había sucedido, igual que yo. Dolores, dijo Harriet al contestar, hace tiempo que no hablamos. ¿Estás bien? Me despidieron, le dije. Hubo un silencio. La respuesta de Harriet fue un suspiro largo. Francisco y Mónica, dijo, con el tono de quien ya lo sabía. Sí, le respondí. Ahora me reemplaza una interfaz de IA llamada Clara. Harriet suspiró de nuevo. Claro que sí. Esa mujer ha estado planeando borrar a todos los que aún recuerdan lo que pasó allí, desde que se apoderó de la oficina. Necesito hablar contigo, le dije. Y no por teléfono. Al día siguiente, me presenté en su casa con una botella de vino tinto, un pastel de limón y mi cuaderno. Harriet vivía en una pequeña casa de ladrillo en el este de la ciudad, donde la gente todavía saludaba al pasar y las conversaciones no se apresuraban. Nos sentamos en su mesa de cocina, como hacíamos cuando nuestras hijas eran pequeñas, antes de que nuestras espaldas comenzaran a doler y nuestras vidas se complicaran. Le conté todo. Le hablé de Clara, de cómo Francisco sonrió cuando me despidió, de cómo Mónica no dijo nada en absoluto. Le abrí el cuaderno y le dejé leer. Tomó su tiempo, pasando las páginas lentamente, y vi cómo su mandíbula se tensaba con cada entrada que leía. Cuando llegó a la entrada sobre Lucía, la diseñadora latina, se detuvo en seco. La recuerdo, dijo Harriet, mirando el papel con los ojos entrecerrados. Vino a mí llorando, decía que su jefe le pidió quedarse tarde y luego intentó ponerle las manos encima. Yo presenté un informe, pero Mónica tomó el control. Después,
Lucía desapareció. Asentí, sin necesidad de decir más. Sabía que Harriet y yo éramos las únicas que recordábamos lo que ellos esperaban que olvidáramos. Harriet se levantó de la mesa y fue al dormitorio. Regresó con una caja metálica cerrada con llave, la abrió y extendió 3 carpetas gruesas sobre la mesa. Antes de que me echaran, guardé todo lo que Mónica intentó borrar, dijo, mientras abría una de las carpetas. Este es el respaldo de todo lo que intentaron eliminar. Aquí están las quejas formales, la mayoría de ellas de mujeres de color. Todas silenciadas o arregladas. En algunos casos, ni siquiera hay rastro de sus nombres. Levantó una carpeta con una nota adhesiva que decía asalto en el ascensor, demanda. No me sorprendí. No me permitieron hacer un seguimiento, dijo Harriet, mirando la carpeta. Mónica manejó todo el arreglo personalmente, pero guardé una copia por si alguna vez llegaba este día. Abrí la carpeta. El nombre de la mujer era Honor Reyes. Era una diseñadora gráfica junior que había afirmado que Francisco la había acorralado en un ascensor durante la retirada de 2016 y la había manoseado. La grabación de seguridad desapareció convenientemente, y el equipo legal le pagó $250.000 para que firmara un acuerdo de confidencialidad. Se fue, eliminó sus redes sociales y desapareció. Este hombre sigue al mando de la empresa, susurré. Harriet asintió con tristeza. Y usando una IA para borrar automáticamente cualquier nueva queja. ¿Crees que esa cosa no sabe cómo filtrar palabras clave relacionadas con raza? La furia que sentí no era caliente. Era fría, controlada. Era el momento de hacer algo. La mañana siguiente, sentí que ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a tomar el control de la situación. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ellos destruían todo lo que había construido a lo largo de los años. Tomé un sorbo largo de mi café y abrí mi teléfono. Había esperado tanto tiempo por este momento que ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me levanté. Los días de lucha, de aguantar, ya se habían acabado. Ahora era mi turno. Llamé a Jamal. Jamal Carter era uno de los pocos empleados de Ti en la empresa en quienes realmente confiaba. Siempre había sido discreto, inteligente y, sobre todo, confiable. Lo conocí cuando era joven, recién ingresado a la empresa, y desde entonces había sido como un hermano menor para mí. Sabía que él podía ayudarme. Señorita Jiménez. Su voz sonó por el teléfono, su tono inquieto. Me dijeron que te habías retirado. No me retiré. Me reemplazaron con una máquina, respondí, tratando de no sonar tan molesta. Sabía que él no tenía la culpa. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego escuché su respiración pesada. Eso no está bien, Lola, dijo, y me hizo sonreír por primera vez en días. No es justo. ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito que me ayudes a recuperar algo, le pedí. Tengo que obtener los registros que han borrado. Sé que algo raro está pasando con el sistema. Necesito que los consigas. ¿Y cómo lo harás? Me preguntó con cautela. Yo sabía que este tipo de cosas podían poner a cualquiera en riesgo, pero lo necesitaba. Jamal lo sabía, lo comprendía. Tengo una copia de todo lo que Mónica ha intentado eliminar, le expliqué. Pero quiero que consigas todo lo que se ha borrado de los registros. Sé que hay más. Jamal dudó un momento, pero después de lo que parecía una eternidad, aceptó. Voy a mirar en los archivos. No puedo descargarlos directamente, pero puedo obtener un registro espejo. Si lo hago bien, nadie sabrá que lo hice, dijo en voz baja. El día se alargó mientras esperaba a que Jamal me llamara con alguna novedad. Me sentía extraña, como si todo estuviera sucediendo demasiado rápido. Pero no podía dudar. Mi mente ya había recorrido un largo camino. No solo me despedían, me eliminaban. Pero no sabían lo que estaba en juego. No sabían que había años de pruebas que podía usar en su contra. Esa noche, a las 10, Jamal me llamó. Su voz era un susurro de excitación. Lo conseguí, dijo. Están ahí, todas las grabaciones y quejas. Está todo almacenado, pero no está accesible a través del sistema normal. Te las enviaré a un disco externo. Estoy en el camino correcto, Lola. Al escuchar esas palabras, una oleada de alivio recorrió mi cuerpo.
Ya no era solo una historia personal. Ahora tenía las pruebas. Ya no estaba sola. Me reuní con Harriet al día siguiente, en su casa, como siempre lo hacíamos. Nos sentamos en la mesa, con el disco externo entre nosotras. Harriet abrió la carpeta que tenía, llena de denuncias de mujeres, casi todas borradas o silenciadas, pero con los registros completos que Jamal había logrado recuperar. Los nombres de las víctimas de acoso, los incidentes que nunca llegaron a ser públicos, todo estaba allí. Esto es suficiente para acabar con ellos, susurró Harriet, mientras hojeaba los papeles. No hacía falta que dijera más. Ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que hacer que el mundo viera la verdad. No solo mi historia, sino todas las historias que habían quedado enterradas por años. Esa tarde, me senté en mi escritorio, frente a mi computadora, y escribí el correo. No lo hice con rabia ni con venganza. Lo hice con la calma de quien sabe que la batalla aún no ha terminado. Cuando terminé, miré el cursor titilar, esperando mi decisión. Tomé aire y presioné enviar. Envié el mensaje a Raina Duboce, la periodista de investigación que años atrás había destapado casos similares. Había leído sobre su trabajo y sabía que ella era la persona adecuada para lo que tenía en mente. El asunto fue claro. Sistema de IA usado para eliminar quejas de acoso en tecnologías milenarias. En el cuerpo del mensaje escribí las pruebas, las grabaciones de las entrevistas, los documentos sobre los casos de abuso, y sobre todo, lo que Mónica y Francisco no pensaban que podría recuperar. No pasaron ni 15 minutos cuando recibí una respuesta. Era corta, pero directa, 2 palabras: pruébalo. Sonreí. La batalla ya había comenzado. Al día siguiente, recibí la noticia que había estado esperando. Raina había aceptado, y más importante aún, ya tenía todo lo que necesitaba para comenzar a destapar lo que había estado oculto tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, y mi pulso se aceleró al escuchar su voz. Lola, dijo, y su tono de voz transmitía una mezcla de respeto y admiración. Acabo de leer lo que me enviaste. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Lo sé, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi mente estaba a 1000 por hora. Ellos nunca pensaron que algo como esto saldría a la luz. Creyeron que podían reemplazarme con una máquina. Raina estuvo en silencio por un momento. Sabía que ella también comprendía lo que esto significaba. No se trataba solo de un despido injusto. Era un sistema entero que estaba protegiendo a los culpables mientras destruía a las víctimas. Te tengo una buena noticia, dijo finalmente. He hablado con algunos de mis contactos, y esta historia tiene el potencial de cambiarlo todo. Quiero que nos reunamos, hablar más a fondo, y planificar el siguiente paso. Nos citamos en un pequeño café al sur de la ciudad, lejos de las miradas curiosas. Era un lugar discreto, con las luces tenues y el suave murmullo de la conversación de fondo. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de la gente. Raina tenía en las manos una carpeta llena de documentos, y una grabadora lista para captar cada palabra. Estoy impresionada, Lola, dijo Raina mientras hojeaba los papeles. Lo que has recopilado no es solo evidencia, es una muestra clara de cómo operan estos grandes corporativos. Nadie debería estar por encima de la ley. Me miró fijamente y, por un momento, vi el mismo fuego en sus ojos que sentía en los míos. Sabía que esto no era solo una batalla personal. Había muchas otras voces, muchas otras mujeres que nunca fueron escuchadas. Vamos a contarle al mundo lo que hicieron, le respondí con firmeza. No quiero que esto sea solo un artículo, Raina. Quiero que cada persona que pasó por lo mismo se sienta vista. El café estaba lleno de un aroma cálido, pero yo sentía el frío de la realidad entrando en cada palabra. Lo que había empezado como una serie de notas en un cuaderno, un simple acto de resistencia, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Ya no era solo mi historia, era la historia de tantas mujeres que habían sido silenciadas, borradas, desechadas como si nunca hubieran existido. Raina asentía mientras tomaba notas. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, procesando lo que le había contado, conectando los puntos. La historia iba tomando forma, y con ella, un futuro que no habíamos anticipado. Necesito que me des todo lo que tienes,
me dijo mientras guardaba los papeles en su bolso. Voy a hablar con algunas fuentes más, y te prometo que esto va a salir a la luz. Pero necesito que confíes en mí. Es ahora o nunca. Asentí, aunque en el fondo sentía el peso de la decisión que acababa de tomar. No solo había desenterrado mis propios recuerdos. Había abierto una puerta a un mundo mucho más grande de injusticias. Había cosas que no sabía si estaba lista para enfrentar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Esa misma noche, mientras estaba en casa, repasé todo lo que habíamos hablado. Raina había hecho su parte, ahora me tocaba a mí. Estaba lista para llevar este fuego hasta el final. Tomé el cuaderno y comencé a escribir de nuevo, con el corazón pesado pero determinado. Escribí sobre los nombres que ya no estaban, sobre las mujeres que se desvanecieron bajo el peso de la indiferencia. Escribí sobre las veces que me callaron, sobre las veces que mi voz fue ignorada. Pero esta vez, no la iba a ignorar nadie. Al día siguiente, Raina me llamó nuevamente. Esta vez, su voz sonaba diferente, más decidida. Ya está. La historia está lista para ser publicada. Los detalles están todos en orden. Ahora solo necesitamos que tú le des el toque final. Es tu momento, Lola. Sentí un nudo en el estómago, pero una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Había llegado el momento de hacer justicia. No iba a ser solo un artículo más. Esta era la verdad, y la verdad siempre tiene el poder de derribar las murallas más altas. Estoy lista, dije con firmeza. El día que Raina me envió el enlace a su artículo, el aire se sentía diferente. Como si todo lo que había estado callado por años finalmente pudiera respirar. Me desperté temprano esa mañana, sabiendo que algo grande estaba por suceder. Me senté en la mesa de la cocina, como siempre, con una taza de té en la mano, y esperé. Mientras veía las primeras luces del amanecer, mi mente estaba llena de dudas, de preguntas que aún no había respondido. Pero sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Esa misma tarde, cuando el sol ya se había puesto y las luces de la ciudad empezaban a brillar, Raina me llamó. Su voz estaba cargada de emoción, pero también de tensión. Lo hemos hecho, dijo. El artículo está en vivo. Ya lo compartieron en todas las plataformas. Está dando de qué hablar. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, me quedé sin palabras. El artículo de Raina era más que una denuncia. Era una explosión. Una bomba que había caído justo en el centro del sistema, haciendo que todo lo que intentaron ocultar, todo lo que pensaron que podían borrar, saliera a la luz. Había descrito cada detalle, cada nombre, cada transacción que intentaron silenciar. La IA que ellos pensaban que era su solución perfecta para deshacerse de los problemas ahora estaba en el centro del ojo del huracán. ¿Lo crees?, le dije, con la voz quebrada. Realmente lo hemos hecho. Lo hemos hecho, Lola, respondió. Este es solo el principio. La reacción está siendo enorme. Los medios están preguntando, los abogados están llamando. Este escándalo se está convirtiendo en algo mucho más grande. Miré el teléfono, la pantalla parpadeando con notificaciones. Mi nombre empezaba a aparecer en cada rincón de la red. Comentarios, mensajes, correos electrónicos. No sabía si debía alegrarme o sentir miedo. Por primera vez en mi vida, no era invisible. El silencio que me había rodeado durante años había desaparecido, y en su lugar, ahora era la voz de todas las mujeres que habían sido silenciadas. En cuanto colgué con Raina, no pude evitar pensar en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Las horas interminables trabajando, las veces que me callaron, las veces que vi a otras mujeres irse, borradas de la historia de la empresa, sus nombres desvanecidos, sus historias olvidadas. Pero todo eso ya no importaba. Lo que importaba ahora era que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Esa noche, antes de dormir, decidí repasar una vez más lo que había escrito en mi cuaderno. Era mi legado, mi testimonio. En cada página había algo que necesitaba ser escuchado, algo que había permanecido atrapado en mi memoria durante demasiado tiempo. Y ahora, ese cuaderno estaba siendo la base de todo lo que vendría. El teléfono volvió a sonar. Era Jamal. Señorita Jiménez, tenemos un problema, dijo, su voz tensa. Un escalofrío recorrió mi espalda.
No sabía qué más podría pasar. Ya había sido despedida, ya había expuesto la verdad, ya no quedaba nada que temer, o eso pensaba. ¿Qué sucede?, pregunté, con la sensación de que algo no estaba bien. Francisco acaba de salir de su oficina, dijo Jamal. Lo vi con su maletín. Parece que está a punto de salir del edificio. También vi a Mónica, y parece que están planeando algo. Ellos saben que estamos detrás de esto. Un nudo de preocupación me apretó el estómago. Sabía que, aunque lo habían intentado todo para borrarme, ahora que la historia estaba fuera, la verdadera batalla estaba comenzando. Esta no sería una lucha fácil. Los poderosos no se dejan caer sin luchar. No te preocupes, Jamal, respondí, con la voz más tranquila que pude. Ahora soy yo quien controla el juego. Colgué y tomé una respiración profunda. Ahora estaba claro, no solo luchábamos contra una empresa corrupta. Estábamos enfrentando a un sistema entero, una cultura de silencio y abuso que había perdurado por años. Y no iba a ser fácil derribarla. Esa misma noche, me senté frente a mi computadora, revisando cada detalle del artículo, cada palabra de las pruebas que había recolectado. Las mujeres que habían desaparecido, las que nunca hablaron, las que aún tenían miedo. Había una razón por la que había comenzado todo esto. Quería que ellas también fueran escuchadas. Y ahora, con toda esta información, tenía el poder de hacer que todo el mundo las oyera. La próxima mañana, Raina me mandó un mensaje. Esto acaba de llegar a los titulares nacionales. Están buscando a los que publicaron el artículo. ¿Estás lista? Miré la pantalla. La noticia había explotado. La historia ya había cruzado fronteras, y no solo en los medios. Había comenzado un movimiento. Personas de todas partes estaban compartiendo el artículo, dando apoyo, levantando la voz. No solo era mi lucha ahora. Era la lucha de muchas más mujeres que, como yo, habían guardado silencio durante demasiado tiempo. El ruido en las redes sociales se volvió ensordecedor. Yo sabía que, tarde o temprano, Francisco y Mónica tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. La verdad estaba fuera, y lo que venía ahora no era un simple artículo. Era el comienzo de una nueva era. El amanecer del día siguiente estuvo marcado por un torbellino de emociones. Sentí como si el peso del mundo hubiera desaparecido de mis hombros, pero al mismo tiempo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras tomaba mi café, los titulares de las noticias seguían llegando, uno tras otro, y cada uno hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Mi nombre, mi historia, y la verdad de lo que había ocurrido en esa empresa ahora estaban en la boca de todos. Por supuesto, no estaba sola en esta lucha. Raina estaba trabajando a toda máquina, coordinando entrevistas y preparando más artículos. Pero no me dejaba descansar ni un momento. Sabía que mientras más avanzaba, más alto sería el precio que tendría que pagar. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido parte de un plan. La verdad había sido expuesta, y la única manera de asegurarse de que no la borraran otra vez era seguir presionando. Recibí un mensaje de Jamal. Estaba preocupado, pero había algo más en su tono que me hizo detenerme. Lola, escuché que Francisco está buscando a alguien para tomar el control de la crisis. Ya no es solo la noticia, ahora quieren que alguien asuma la responsabilidad. Mónica está haciendo todo lo posible para protegerse, pero no creo que esto termine bien, me dijo en su mensaje. Mis manos temblaron ligeramente al leerlo. Sabía que el momento de enfrentarse a ellos cara a cara se acercaba, y no tenía idea de lo que podía suceder. Ellos no iban a irse tranquilos. Ya no era solo un artículo, era un escándalo público, una mancha que se extendería por toda la empresa, y ellos sabían que eso les costaría mucho más que solo su reputación. La presión era insoportable, pero yo no me iba a echar atrás. Recordé todas las veces que me miraron como si no valiera nada, todas las veces que me hicieron sentir invisible, como si mi vida no importara. Ahora, mi voz era escuchada, y no iba a permitir que la apagaran nuevamente. Esa tarde, Raina me llamó, su tono serio pero decidido. Lola, la respuesta está siendo aún más grande de lo que imaginamos. La gente está empezando a manifestarse, los abogados están pidiendo acceso a los registros de la empresa. Ya no pueden controlar la narrativa, no después de todo lo que hemos publicado.
Pero necesitamos un último empujón. Necesitamos que tú hables. Necesitamos que estés ahí, frente a las cámaras. El aire de la ciudad parecía volverse más denso, más pesado. No me quedaba mucho tiempo para pensarlo. Sabía lo que significaba aparecer en público, lo que implicaba tener que dar la cara. Pero la verdad era más grande que mi miedo. Si no lo hacía, todo lo que había luchado por mostrar podría desvanecerse como polvo. Lo haré, respondí con firmeza, sin dudar. Voy a hablar. Y que sepan que no voy a parar hasta que todos los responsables enfrenten las consecuencias. Esa noche, mientras me preparaba para lo que sería una de las entrevistas más importantes de mi vida, me senté frente al espejo. Los nervios se apoderaron de mí por un momento, pero me miré detenidamente. No era la misma mujer que entró a esa oficina hacía años. Ya no era la mujer que había sido callada, ignorada. Ahora tenía el poder de hacer que se escuchara mi verdad, y no pensaba desperdiciarlo. La entrevista fue programada para el día siguiente, en un estudio de noticias local. Me pidieron que llegara temprano, antes de que los periodistas comenzaran a hacer preguntas más difíciles. Cuando entré al set, las cámaras me rodearon, pero no sentí miedo. Sentí fuerza. Lo que tenía que decir era más importante que cualquier cámara, más importante que cualquier reportero. Me senté frente a la presentadora, una mujer joven con la que rápidamente encontré una conexión. Le ofrecí una sonrisa calmada, y cuando me miró a los ojos, supe que ella también entendía el peso de lo que estaba a punto de suceder. Señora Jiménez, comenzó ella con suavidad. ¿Cómo se siente al saber que su historia está ahora en boca de todos, y que esta es una lucha que involucra a tantas otras mujeres? Su pregunta fue directa, y sabía que esto era solo el comienzo de una larga serie de preguntas que pondrían a prueba mi fortaleza. Pero no me importaba. Yo había vivido con este secreto por más de 30 años, y ahora era mi momento de ser escuchada. Respiré profundamente y comencé a hablar. He pasado mucho tiempo en silencio, viendo a las mujeres a mi alrededor ser ignoradas, borradas, como si no existieran. Mi historia no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres que trabajaron a mi lado, que lucharon por lo mismo, pero fueron calladas. Yo vi cómo sus voces se apagaban. Vi cómo el sistema las dejó atrás, cómo les destruyó sus vidas. Y por eso, hoy estoy aquí. Para que su historia también sea escuchada. Para que nunca más nadie pueda borrar lo que hemos vivido. Cada palabra que salía de mi boca era una verdad que nunca más sería silenciada. Las cámaras seguían grabando, pero ya no me importaba. La entrevista era solo una plataforma para el cambio que necesitaba ocurrir. Necesitaba que el mundo supiera lo que sucedió en esas oficinas, lo que ellos intentaron ocultar. Cuando terminé de hablar, vi en los ojos de la presentadora un destello de reconocimiento. Ella sabía que lo que acababa de escuchar no era solo un testimonio, era una llamada a la acción. Gracias por compartir su historia, señora Jiménez, dijo. Creo que ahora todos sabemos por qué su lucha es tan importante. Salí del estudio sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. No me importaba lo que hicieran después. No podían revertir lo que acababa de comenzar. La historia ya estaba fuera. Y con ella, la lucha por justicia y reparación seguía adelante. Las semanas siguientes fueron como una carrera contra el tiempo. Las noticias seguían propagándose como un incendio incontrolable. En cada rincón de la ciudad, las conversaciones giraban en torno a la historia de la mujer que había sido despedida y reemplazada por una máquina, pero que había logrado destapar un sistema de abuso y corrupción. Los titulares estaban llenos de mi nombre, y con ellos, la verdad que durante tanto tiempo había estado enterrada. La presión sobre Francisco y Mónica se intensificó rápidamente. La gente empezó a hacer preguntas, y las demandas legales comenzaron a llegar una tras otra. Los medios de comunicación no dejaban de investigar, y las entrevistas que antes solo eran para las grandes figuras de la empresa, ahora eran mías. No había vuelta atrás. Sin embargo, sabía que lo que estaba pasando dentro de la empresa era solo la punta del iceberg. El verdadero cambio comenzaría cuando se escucharan todas las historias, cuando se comprendiera el alcance de la corrupción. No solo era un caso aislado de abuso en el trabajo, era un patrón que se repetía una y otra vez, desde hace años. Una tarde, mientras me encontraba en casa,
Recibí una llamada de Harriet. Su tono de voz era grave, casi inaudible, como si estuviera tratando de ocultar algo, pero no pude evitar percibir la tensión en sus palabras. Lola, necesitamos hablar, dijo. Es sobre Mónica y Francisco. Creo que están intentando algo que podría poner en riesgo todo lo que hemos logrado. Mi corazón dio un salto. Sabía que no podían simplemente quedarse quietos, pero aún así, la sensación de amenaza me inquietó. ¿Qué están planeando?, pregunté con voz firme. He escuchado que están reuniendo pruebas, no sé cómo, pero están intentando volcar la situación a su favor. Están tratando de desacreditarte, Lola, y no quiero que te sorprendan. Mis pensamientos comenzaron a correr en todas direcciones. Había estado tan centrada en la batalla pública, que no había considerado lo que podría estar sucediendo tras las sombras. Mi lucha no solo era contra el sistema, sino contra los mismos individuos que creían que aún podían manipular las reglas a su favor. Voy a ir a verlos, dije con determinación. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras intentan destruir todo lo que hemos conseguido. A la mañana siguiente, me vestí con la misma determinación que había tenido el día que entré por primera vez a esa oficina. Me miré al espejo y no vi a la misma mujer que había sido ignorada. Vi a una mujer que había recuperado su voz y que no iba a permitir que la silenciaran otra vez. Con el cuaderno en mi bolso y la firme decisión de no dejar que se salieran con la suya, me dirigí a las oficinas de tecnologías milenarias. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que tenía que enfrentarlos directamente. Al llegar, el ambiente era tenso. Los pasillos parecían más fríos, las luces más apagadas. Las miradas de los empleados ya no eran las mismas. Todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a hablar. Se sentía el miedo en el aire. Fui directamente a la oficina de Francisco. Él me miró desde su silla con una sonrisa falsa, como si no tuviera ni idea de lo que se le venía encima. Sabía que no le iba a gustar lo que le tenía que decir, pero no importaba. Esta vez, no era yo la que estaba en desventaja. Señor Gallegos, dije sin rodeos, sé lo que estás intentando hacer. Sé que estás tratando de dar vuelta a la situación, de hacer que todo esto me salpique a mí. Pero no lo vas a conseguir. No voy a permitir que me borren otra vez. Su expresión cambió, pero solo por un segundo. Volvió a poner su cara de indiferencia, pero pude ver cómo su cuerpo se tensó. La amenaza estaba en el aire, y lo sabía. No sé de qué hablas, señorita Jiménez, respondió, tratando de sonar calmado, pero sus ojos traicionaban su incomodidad. Esta empresa está siguiendo el proceso que corresponde. No tenemos nada que ocultar. No pude evitar reír. Sabía que eso era mentira, y lo sabía él también. Pero esta vez no estaba sola. No solo tenía las pruebas, sino también el apoyo de tantas personas que querían ver que se hiciera justicia. Tenía aliados, y ellos no podrían callarme. No me engañas, Francisco, le dije con firmeza. Lo que está pasando aquí no es solo un despido. Es un patrón de abuso y encubrimiento. Y no pienso quedarme callada mientras tú sigues manipulando a todos. Cuando salí de su oficina, sentí que había dado un paso más hacia la victoria. Sabía que estaba en el camino correcto, que estaba luchando por algo mucho más grande que mi propio caso. Mi historia había sido solo el catalizador. Ahora el mundo comenzaba a entender que no se trataba solo de un incidente aislado, sino de un sistema corrupto que necesitaba ser derribado. Esa noche, recibí otro mensaje de Raina. La presión sigue aumentando. Los medios están cubriendo el escándalo, pero también están empezando a sacar más detalles. Ya no hay vuelta atrás. Y fue entonces cuando supe que la verdad, al fin, estaba ganando. La noticia seguía propagándose, y la presión sobre tecnologías milenarias aumentaba a un ritmo incontrolable. Las demandas legales se acumulaban, los informes de los medios se volvían más contundentes, y el apoyo hacia las mujeres que habían sido silenciadas nunca había sido tan fuerte. Yo, Dolores Jiménez, la mujer que había sido desechada como un simple número, ahora era la voz de todas aquellas que nunca pudieron alzar la suya. No estaba sola, nunca lo había estado realmente. Francisco y Mónica intentaban mantener las apariencias, pero la verdad ya no podía ser ignorada. Los registros de la empresa, que antes parecían intocables,
Ahora estaban siendo revisados por expertos, abogados y periodistas. Los detalles de los abusos sistemáticos que durante años se habían ocultado, estaban siendo revelados a la luz pública. Las mujeres que habían sido borradas del mapa de la empresa, ahora tenían un rostro y una historia que contar. Esa mañana, cuando me desperté, el teléfono sonó. Era Raina. Lola, esto está explotando más rápido de lo que pensábamos. Las redes están llenas de apoyo, y los medios no dejan de hablar de ti. La presión sobre ellos es tan grande que la junta directiva acaba de convocar una reunión urgente. Están buscando un chivo expiatorio, pero ahora están entre la espada y la pared. El daño está hecho. Pude escuchar la satisfacción en su voz. No había vuelta atrás. La tormenta que habíamos desatado ya no se podía contener. Las mujeres que siempre fueron invisibles ahora tenían una oportunidad. Yo no era la excepción. Habíamos hecho historia, pero esto aún no terminaba. La justicia no iba a llegar simplemente por la exposición mediática. Había que seguir presionando, y eso era lo que estábamos haciendo. Poco después de la llamada de Raina, recibí otro mensaje, pero esta vez era de Jamal. Estaba nervioso. Lola, me acaban de decir que Francisco y Mónica están buscando cómo librarse de todo esto. Parece que quieren pagar por silencio, pero esta vez no van a poder borrar lo que pasó. No pude evitar sentir una mezcla de furia y satisfacción. Sabía que mi lucha no solo era mía. Se trataba de todas las mujeres que pasaron por lo mismo y que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Ahora, por fin, las cosas estaban cambiando. Pero no iba a detenerme. No hasta que todos los responsables fueran llamados a rendir cuentas. El mismo día, la Junta de Accionistas de Tecnologías Milenarias convocó una rueda de prensa. La tensión en el aire era palpable. La empresa no sabía qué hacer con la tormenta que se les venía encima. Francisco Gallegos y Mónica, los dos principales responsables, se encontraban frente a una multitud de periodistas, tratando de minimizar el daño. Pero ya no era posible. Durante esa rueda de prensa, algo cambió. La verdad que habíamos estado luchando por exponer estaba finalmente siendo reconocida. Los periodistas, los abogados, y la gente común que seguía la historia en las redes sociales ya no toleraban las mentiras. Francisco y Mónica intentaron disculparse, pero las palabras se les atoraron en la garganta. La presión era demasiado grande, y ellos sabían que sus días al mando de la empresa ya estaban contados. Esa misma tarde, recibí una notificación. Era el comunicado oficial de la Junta Directiva de Tecnologías Milenarias. Habían decidido suspender a Francisco y Mónica de sus puestos mientras se realizaba una investigación interna. A pesar de que sabían que la batalla legal no iba a terminar ahí, era un pequeño triunfo. Pero lo que realmente importaba era lo que había sucedido en las semanas previas. Había conseguido lo que no pensé que lograría jamás. No solo me había defendido a mí misma, sino que había dado visibilidad a todas las mujeres que, como yo, habían sido calladas, despreciadas y desechadas. El sistema que había estado operando durante años, protegiendo a los abusadores y marginando a las víctimas, estaba siendo desmantelado. Una semana después, recibí una carta. Estaba firmada por las víctimas que se habían sumado a mi lucha, mujeres que habían sido parte del sistema que ahora estábamos combatiendo. Ellas me agradecían, me felicitaban por ser su voz. Esa carta me conmovió profundamente. No lo hacía por reconocimiento, no lo hacía por fama. Lo hacía porque alguien, por fin, estaba escuchando. Ese día, mientras caminaba por la calle, escuché a un grupo de mujeres hablar entre ellas. Hablaban de mí, de la historia, de la lucha. No me miraron con compasión, no me miraron como a una víctima. Me miraron como a una mujer que había tomado el control de su destino, como a una mujer que había demostrado que, aunque te intenten borrar, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y entonces entendí. Mi lucha no solo había sido por mí. Había sido por todas nosotras. Y, aunque el sistema todavía estuviera allí, aunque no todo hubiera cambiado aún, una cosa era segura, ya no podían olvidarnos. La historia que comenzó con un despido injusto, con una mujer desplazada por una máquina, terminó con algo mucho más grande. No fue solo un caso de acoso laboral, ni una denuncia aislada. Fue el comienzo de un movimiento.
El comienzo de un cambio profundo, no solo en la empresa que me despidió, sino en el sistema entero que había permitido que eso sucediera. Yo no pedí ser una heroína. No pedí ser la voz de todas las que fueron silenciadas. Solo pedí que se me escuchara. Y hoy, por fin, el mundo sabe mi nombre. Mi historia. Y la historia de todas las mujeres que, como yo, lucharon en las sombras durante años. Lo que empezó con un cuaderno lleno de notas secretas terminó con una verdad que no podía ser ignorada. Y mientras las luces de la ciudad seguían brillando, mientras las noticias seguían corriendo, me di cuenta de que todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, finalmente había valido la pena. Porque ahora, el sistema ya no podía borrarme. Y esa es una victoria que nadie podrá quitarme jamás.